antes de iniciar esta discusión con respecto a las leyes, ¿quiénes están detrás de este hecho tan terrible? Y estábamos tratando de entender un poquito cuáles son estas bandas, cómo funcionan, pero hasta este minuto la investigación, ¿qué pistas nos está entregando? ¿Qué señales, cuáles son los caminos que trazan lamentablemente la autopsia y otra serie de pruebas que hemos ido encontrando, lo que queremos conversar ahora? Sí, mira, es un escenario que ya viene hace tanto tiempo. De hecho, aquí Pablo Urquizar, que nos acompaña, y sus libros, yo no sé si en la medida que han avanzado los días o los episodios de violencia, esto quizá habría que actualizarlo. Pero ya se lo voy a preguntar. Porque tenemos un titular para seguir conversando lo que pasa en la zona y, por supuesto, los avances de esta investigación. La última señal de GPS de la patrulla, una camioneta roja y sospechas hacia la UAM. Las pistas que surgen a 3 días del triple homicidio a Carabineros en Cañete. Lo explicamos en simple. Efectivamente, hay una señal clave con respecto a la patrulla, el GPS y su movimiento. También hay señales importantes, evidencia, digamos, de una camioneta roja que es protagonista en el hecho. Y estamos viendo ahora imágenes de esta ruta terrible, P72S. Son casi 70 kilómetros, casi una hora de viaje, no hay señal y básicamente han habido una serie de atentados en la zona, personas fallecidas y además sabemos que se disputan en el territorio al menos 3 de estas bandas o grupos que hemos descrito acá en el programa. Bueno, Pablo, ya que te mencionábamos a ti, ¿cómo es esta información que estamos comentando ahora, que es muy reciente, es muy nueva? Pero además, a propósito de lo que sabíamos de la autopsia, que nos da cuenta de cómo actuaron estos sujetos. Sí, primero que todo hay que decir que entre el año 2014 y 2022 en la provincia de Arauco aumentó y se incrementó los hechos de violencia un 429%. Cañete, el lugar donde se materializó el atentado con el triple homicidio, es la segunda comuna de las 81 comunas en la macrozona sur más afectadas en la historia desde 1997. Y específicamente en el lugar donde se materializó esto se denomina el Triángulo de la Violencia. ¿Cuál es el Triángulo de la Violencia? Las rutas P72 y las rutas P60 que une Cañete con Tulmo, Cañete, Tirúa y ahí. ¿Eso por las características del lugar? ¿De la zona? Porque se da una situación de violencia y terrorismo profunda. Ya, y con un triángulo desde el punto de vista geográfico de las rutas. Es decir, la ruta P72 une Cañete con Tirúa, Cañete con Tulmo, la P60, y se da arriba un triángulo entre las 3 comunas, y en esa comuna en particular, ¿cierto?, quien está presente es en un 95% del territorio la resistencia mapuche lafkenche y en un 5% del territorio la Huaychana Ucamapu, que es la que se señala ahí. Yo tengo una mediana certeza de que no es la Huaychana Ucamapu, sino que es la resistencia mapuche lafkenche. ¿Por qué la resistencia mapuche lafkenche? Porque la resistencia mapuche lafkenche se da a conocer el 13 de abril del año 2020 con un atentado en la ruta P72. Y un atentado, ¿quién? A Carabineros de Chile. Directamente tiene como enemigos dentro de su ideario el ataque a Carabineros de Chile. Y además tiene 3 atentados que son muy complejos. Primero, el atentado más grande contra viviendas y cabañas de la macrozona sur en la historia. 31 viviendas y cabañas destruidas el 21 de diciembre del año 2021. Segundo, el atentado más grande de bienes destruidos. 35 camiones, maquinarias y vehículos el 28 de abril del año 2022. Y tercero, el atentado al Molino Grolmus. Cuando se dan a conocer 70 personas en precisamente la ruta P72 con fusiles de guerra, con mimetizaje, con armamento de alto calibre, y esa es la realidad de lo que está ocurriendo en la macrozona sur. No se mueve una hoja en el Triángulo de la Violencia sin que lo sepa la resistencia mapuche lafkenche. Por lo tanto, es imposible que no esté vinculado ni directa ni indirectamente con el asesinato de las 3 personas funcionarios policiales. ¿Cuáles son las características de este grupo que lo podrían diferenciar de los otros? Ahí ya nos diste, Pablo, un antecedente, que es que el enemigo principal es Carabineros. Es uno de los enemigos principales. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo.
La resistencia mapuche lafkenche se diferencia, por ejemplo, de otras orgánicas radicalizadas y terroristas, como por ejemplo la Coordinadora Arauco Mayeco. La Coordinadora Arauco Mayeco tiene un fin más bien ideológico desde ese punto de vista. En cambio, la resistencia mapuche lafkenche tiene un doble fin, un fin ideológico, pero está vinculada permanentemente con el crimen organizado. ¿Y el crimen organizado basado en qué? En el robo de madera. Pero con este crimen y con la forma de cometer este crimen, ¿querían además enviar un mensaje? ¿Cómo lo ves tú? Tres señales, ¿ya? La primera señal dice relación con a quienes están llamados a resguardar el orden público y la seguridad en el lugar, Carabineros. Es decir, si Carabineros pretende ir a esos lugares, los vamos a asesinar. Segunda señal, quien controla ese territorio no es el Estado de Derecho, es la orgánica radicalizada y terrorista Resistencia Mapuche Lafkenche. Tercer lugar, a la población. Si la población pretende enviar algún tipo de información a las policías para investigar, los vamos a asesinar. No, impactante lo que tú nos comentas ahora, porque claro, uno entendía que son grupos radicalizados, extremos, con una ideología muy vinculada al control territorial, pero ese control territorial es clave justamente para el negocio también. Para robar la madera, para tener cultivos de marihuana. El control territorial te da la posibilidad real justamente de generar ingresos para tus fines, los que sean. Y quizás hoy por hoy pueda ser hasta más importante eso que la reivindicación política, ideológica, y por ahí va lo clave. Ahora, también siendo un grupo extremadamente radical en su actuar, en que tenga como enemigo a Carabineros, igual aquí hay algo muy particular. Mira, tenemos imagen en este minuto, estamos mostrando de lo que ocurrió justamente donde inicia lamentablemente esta tragedia, porque estos tipos incluso en el plan, y Mario también nos decía algunas señales con respecto quizás a esconder pruebas, etcétera, movilizan 5 kilómetros, algunos dicen 6, otros 4, pero más o menos 5 kilómetros, justamente donde se realiza el ataque, movilizan después los cuerpos de estas personas y además la camioneta para incendiarla en otro lugar, completamente distinto. Cuestión que también es muy novedosa, ¿no? Sí, pero yo me quedo con lo que tú decías del control territorial. El control territorial es propio del terrorismo y del crimen organizado. Si uno analiza, por ejemplo, un símil de otra orgánica parecida, como es la Resistencia Mapuche Mayeco, en Temucuicui, recordemos que el 7 de enero del año 2021, 800 policías quisieron entrar en un operativo policial a Temucuicui y no pudieron porque fueron repelidos por fusiles de guerra con inteligencia contra inteligencia de la orgánica y resultó asesinado el subinspector Morales Balcázar. Y por lo tanto, esa es la realidad que nos estamos detenidos. Así es. Ya, pero mira, mientras nosotros revisamos la imagen del lugar del ataque, porque aquí hay dos puntos de interés. Y la investigación apunta a que ellos habrían sido fusilados en un lugar y luego trasladados en la misma camioneta a otro punto, que es donde finalmente se encontró esta camioneta incendiada. Pero en el primer lugar también hicieron otro tipo de diligencia. Movieron, eliminaron las pruebas con respecto al movimiento de las ruedas, si no me equivoco, y además los casquillos de las balas. O sea, ellos actuaron en ambas partes. Con mucha... O sea, el plan está organizado de principio a fin, en cada etapa, por decirlo de alguna forma. Así es, primero se decía si esto podía haber sido algo espontáneo, que hubiese ido Carabinero y justo se encontraron con el grupo, pero la verdad es que esto a todas luces no solo es una planificación, sino que es una emboscada abierta para efectos de poder matar directamente a Carabineros y dar las señales concretas. Y cuando se produce todo lo que dice relación con el asesinato y trasladan desde el interior de la ruta P72 a la principal ruta de la zona, que es la ruta P72, y ahí lo que hacen es quemar el vehículo y además quemarlo con los cuerpos de Carabineros adentro, bueno, eso es una señal concreta para el Estado de Derecho, para las policías y para las personas. Ya, y si esto les pudo haber, según ellos, resultado tan bien, ¿por qué nadie se lo adjudica? Priscila, eso es muy, muy interesante, porque si uno conoce la historia de la macrozona sur, entre el año 2013 y el año 2023 se materializaron 56 asesinatos. De los 56 asesinatos, nunca una orgánica radicalizada y terrorista se lo ha adjudicado. ¿Y por qué no se lo adjudica? Porque dentro de su ideario les quita legitimidad desde el punto de vista social y por lo tanto nunca se lo adjudican. Por ejemplo, el caso de otro cabo asesinado, el cabo Naín en Metrenco el año 2020. ¿Quién lo asesinó? Condenado hace unos meses, Luis Tranamil. Luis Tranamil forma parte de una orgánica radicalizada y terrorista que es
la Huaychana Ucamapu, la misma que la está vinculando el diario La Tercera precisamente a propósito de este. Pero no se la adjudican para despistar a las policías. No se porque es impopular. Porque es impopular, les quita legitimidad a su causa. Por ejemplo, el asesinato, ¿cierto?, donde quemaron vivo al matrimonio Luxinger-Macay, tampoco se los adjudican. Están vinculados, ¿cierto?, ¿quiénes? Las personas a distintos organismos. Por ejemplo, Celestino Córdoba, también a la Huaychana Ucamapu. Yo le quiero preguntar al capitán si también a ustedes les llama la atención, porque al momento de concurrir a cualquier procedimiento, lo primero que se revisa, y nosotros aquí habitualmente lo hacemos también cuando ocurren situaciones en vivo, es marcar, por ejemplo, dónde van quedando las vainillas o los casquillos de las balas, ¿cierto? Pero ellos además se preocuparon de retirarla. ¿Es lo primero que le llama la atención a Carabineros cuando llega al lugar? Más que llamar la atención, esto habla de una premeditación, de un cálculo, de un estudio, de dónde se realizaba esta medida cautelar, que es una de las hipótesis que se maneja y que por lo demás más antecedentes no se pueden revelar, porque interfieren en la investigación. Y eso va a complicar mucho, primero, en la forma en que se desarrolla y segundo, en que podamos tener resultados concretos y resultados rápidos. Aquí lo más importante y todos los esfuerzos están desde que nuestro general director se constituyó en el lugar y envió todos los equipos más especializados con las mayores capacidades, con una formación muy fuerte. Y ahí me quiero detener también porque yo no sé hasta cuándo seguimos cuestionando la formación que tenemos como policías, la preparación y los niveles de educación que tenemos, hablando de planteles que han sido reconocidos por la Comisión Nacional de Acreditación, todos. Teníamos una escuela de formación de nuestro personal de planta, ¿cierto?, que fue reconocida por la Ley Orgánica de Educación como establecimiento de educación superior, que imparte una carrera técnico a nivel superior, que los oficiales tenemos un título profesional, que en la Academia de Ciencias Policiales se entregan títulos profesionales y grados académicos como magíster o diplomas también. Yo no sé hasta qué momento vamos a seguir cuestionando la educación en Carabineros, porque eso yo creo que ya no debe ser tema. Se habló en un momento de una reforma de modernización, lo estamos implementando. Que hable que nuestros planteles de formación estén todos acreditados, habla de modernización. Y eso no se fueron a acreditación antes porque había quizás una pequeña reflexión que decía que cuál era la necesidad de acreditarse si somos los únicos que formamos Carabineros. Pero cuando se estableció que debiese ser para que existiera esta modernización, todos logramos acreditar. Habla de una consecuencia, digamos, en la formación como policía. Por lo tanto, si tenemos una escuela de especialidades que, a contar del año 2018, ¿cierto?, con políticas institucionales, estableció que reunía todas las especialidades en una sola para mejorar la calidad de formación, que nuestros profesionales, que el estándar, claro, que nuestros investigadores hoy se forman a la par, ¿cierto?, que no hay diferencias entre los oficiales y suboficiales, que se van a especializar al extranjero, que vienen a Chile desde el año 1947 a estudiar. De todas las policías del mundo a Carabineros, habla de una policía profesional. Un reconocimiento internacional. Claro, entonces, ¿sabe qué, capitán? Es que es importante lo que hizo usted para recalcarlo, sobre todo hoy día que se comienza a legislar y se retoma la discusión por el reglamento o la regla del uso de la fuerza. Porque parece que hay parlamentarios que no lo tienen claro y ese reconocimiento internacional es muy importante tenerlo en cuenta al momento de avanzar en esto y dejar de desconfiar de las policías. Pero mire, vamos a seguir con las pruebas que tenemos hasta ahora. Porque resulta que hay una información que tiene que ver con... Lo primero que se supo es dónde iban estos 3 carabineros. Y iban a verificar si se estaba cumpliendo la medida cautelar de reclusión de una persona identificada, Carlos Edgardo Antigüén Riquelme. Tenía esta medida cautelar por infracción a la ley de armas y drogas. Y esto, al ser un procedimiento rutinario, además, que había sido reiterado en el tiempo, es la primera información que recogen estos sujetos para saber que Carabineros iba a pasar por ahí. Entonces, lo primero que uno se pregunta es ¿qué pasó con Edgardo Antigüén Riquelme? Carlos Edgardo Antigüén Riquelme, porque uno imagina que él ya debería estar detenido, o al menos interrogado. Priscila, sabes, incluso permíteme ir un poco más allá y ser políticamente muy incorrecto. En la zona hay una justicia distinta a la que hay en el resto del país. Porque una persona que tú detienes con un fusil de calibre .556, ¿no es cierto?, un fusil de guerra, sí, lo dejas con arresto domiciliario. En el caso, es un caso anterior. Hemos visto como los jueces de garantía
ordenan dar a conocer la identidad de los testigos protegidos. Algo que es, por supuesto, una aberración, pero que además atenta contra algo que es fundamental. Lo conversábamos con el presidente Duque también, cómo enfrentan ellos al M-19 de las FARC, con la colaboración ciudadana, que la gente se atreva a denunciar, a colaborar, a identificar al agresor. Yo no sé en qué otra parte de Chile una persona detenida por ley de control de armas más ley de droga está con arresto domiciliario total. No sé si esa es la cautelar normal, te lo digo como abogado, pero no soy penalista, a lo mejor me corregirá algún colega. Uno imagina que una persona que porta un arma queda detenida por ser peligro para la sociedad. Debería estar a lo menos, si son dos leyes, ¿cierto? Arma y droga. Sí. ¿Es normal que termine con una cautelar de arresto domiciliario? La verdad que a mí me cuesta entenderlo. Y por lo tanto tenemos que también darle una vuelta respecto a la posibilidad, y se ha planteado, y hay proyectos de ley en curso, para tener fiscales protegidos, para tener jueces, como se hace en Italia. Hemos conversado con especialistas, ahora viene a fin de mes una persona especialista de la Universidad de Génova, especialista en combate al crimen organizado, que nos decía, es urgente que ustedes tengan fiscales sin rostro, sí, jueces sin rostro, sí, que tengan o incluso jueces que juzguen en otro territorio, porque no puedes convivir. No, ahí estamos con el llegando grupo súper tarde. Pero Mario, porque cuando decimos que está identificada la persona, también nos preguntamos si es que está involucrada la persona. Ah, por supuesto. Entonces, es parte de la investigación, entiendo, por lo que he conversado con ¿De dónde sale la pero información? me pregunto, quizás es así, no lo sabemos, pero esa persona debiera estar o archibuscada en este minuto o derechamente detenida a esta altura, ¿no? Yo no sé si entiendo que está la persona. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos en esta discusión, no está ya, prófugo. claro, entramparnos en si está esta persona o no, vamos a interferir en la investigación. Entonces, hasta el momento yo creo que es súper prudente que nosotros esperemos más avances de los resultados, y las comunicaciones oficiales las están llevando nuestra autoridad No está administrativa. perfecto, quizás no lo podemos confirmar ni mucho menos, pero uno entiende que es la lógica, porque seguramente es una persona que evidentemente puede estar involucrada. Ahora, Pero mira, y quiero preguntarte, Pablo, porque ya sabemos que es una zona compleja. Y ayer hablábamos del criterio de los jueces para dejar, por ejemplo, con esta medida cautelar, en una zona donde sabemos que para Carabineros, que le corresponde hacer esta pega, es un riesgo. Entonces, ahí deberíamos poner un punto. Completamente, Priscila. Mira, yo hago una analogía también con lo que ocurrió el 7 de enero del año 2021 con el atentado, ¿cierto?, con Temucuicui, con 800 policías, ¿cierto?, que fueron a ver un procedimiento policial donde había narcotráfico y murió el subinspector Morales Balcázar. En ese procedimiento había un hombre que se llama Jorge Huenchuyán, que es líder, cabecilla de la resistencia mapuche Mayeco, y que fue detenido posteriormente por Carabineros, y resulta lo que hizo el tribunal en su minuto fue darle arresto domiciliario. Y cuando le da arresto domiciliario le dice a Carabineros que tiene que acudir a Temucuicui a verificar si efectivamente está por supuesto que hoy día está prófugo de la justicia. Por lo tanto hay una desconexión, hay una indiferencia, ¿cierto?, entre los tribunales, el Poder Judicial, con lo que está ocurriendo en ese lugar. Específicamente, y uno aquí es importante ver la experiencia comparada. ¿Qué hizo, por ejemplo, España para efectos de combatir el terrorismo nacionalista de la ETA? Y en esto es muy relevante, ¿cierto? Acá España entendió, porque la ETA operaba en el País Vasco español propiamente tal, y también en el País Vasco francés. Y cuando opera en el País Vasco español, quienes se sienten profundamente amenazados por parte de la ETA son los jueces y también los fiscales en ese momento. Sí. ¿Y qué hace entonces España? España crea lo que se llama la Audiencia Nacional, y por lo tanto saca todo lo que es o está referido a el lugar específico y lo lleva a Madrid. ya, pero Pablo, para entender eso, porque Traigámoslo a nuestra realidad. yo nunca no me olvido que Luis Lugo Machado, sospechoso de matar al cabo Palma, también fue encontrado en algún minuto con un arma y tuvo una condena por lo mismo. Pero después estaba libre, y miren en los que está involucrado, se está investigando, veremos, pero es una de las personas que se mantiene como sospechosa de ese asesinato. Dicho eso, ok, eso fue en Santiago, pero en una zona como esta, una medida cautelar como esta, tiene, para uno que como ciudadano, yo no soy abogado ni mucho menos, pero trato de estudiar un poco, no tiene sentido. Y que más encima estamos hablando de un territorio con estado constitucional de excepción de emergencia, que involucra a las Fuerzas Armadas del territorio, pero en un procedimiento como este no. Entonces ahí uno queda
No se entiende. Sinceramente no se entiende. Hay dos elementos que a mí me parece que son importantes. Primero, el elemento legal, ¿cierto? El artículo 139 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva es la última medida cuando no resultan suficientes todas las medidas cautelares anteriores, ¿cierto? Entonces ahí hay un excesivo garantismo desde el punto de vista penal, ¿cierto? Pero además el criterio del juez, ¿cierto? El juez evidentemente atendía las circunstancias del caso concreto, lo que tiene que ver es una prisión preventiva y no un arresto Más simple, domiciliario. el juez no sabe que pone en riesgo a los carabineros en esa zona, en esa ruta. Si la persona que tiene la medida cautelar le dice yo vivo ahí, y el juez no tiene idea acaso que esa es la ruta más compleja de la Tiene que pasar por la ruta de la muerte. Claro. Te puedo decir una cosa, solo para poner en el antecedente. El Poder Judicial autorizó a los jueces que tenían competencia en Cañete a operar desde otras regiones telemáticamente. ¿Por qué? Por las amenazas que sufrían. Entonces, muy probablemente, ese juez que dio el arresto domiciliario haya sido desde otra región telemáticamente, sin tener un vínculo directo con lo que estaba pasando en la zona. Pero es que eso Ahora, ya es, o sea, Cecilia, si uno, es descabellado pensarlo así. si uno O sea, hace más desconectados todavía. Con... si uno hace memoria, Sí. termina pareciendo una regla casi general el que a los más peligrosos de estos delincuentes se les deja con cautelares mínimas. Calquidel, Berhoff, y así, suma y sigue. Son decenas de casos. Tú dices, bueno, es que es un caso, la jueza, hay casos de jueces de garantía emblemáticos en la zona, dicho sea de paso, donde tú dices, claro, en ese juzgado de garantía tenemos un problema grave. Pero resulta que empiezas a mirar hacia atrás y no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, en donde ha habido actos muy violentos, armamento de por medio, drogas de por medio. Y las cautelares son finalmente arresto domiciliario, reclusión, arresto nocturno, cuestión que en otros lugares de Chile no sucede. Entonces tenemos un problema serio. Y aquí, Pero mire, aquí el Estado completo tiene que ordenarse, el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, el Ministerio Público, tribunales, y entender que estamos en una zona de conflicto y que si hay un funcionario de un tribunal allá en la zona con explosivos y armas, sí. era parte de un juzgado de garantía. Tenemos un problema grave. Medidas cautelares ridículas para personas de alta peligrosidad. ¿Y quién te paga el pato? El carabinero que tiene que ir a controlar esa medida cautelar de personas que están estrechamente vinculadas a estos grupos violentos. Sí, porque aquí no solamente concurren a una sola dirección, entiendo que además tienen que hacer un recorrido para revisar las cautelares. Y uno se pregunta, si esto pasa en la madrugada del día o en la noche del día viernes, ¿qué pasó el resto de los días? Carabineros debió seguir yendo a cumplir esto, que es una obligación. Tienen que ir a ver si se cumplen las cautelares y tienen que pasar también por la ruta de la muerte, porque no se suspende y eso. no solamente hay estas medidas cautelares, sino que también hay medidas de protección. Hay lugares, ayer veíamos a nuestro general director, y antes de ayer también, que visitó lugares donde hay carabineros que están de punto fijo por medidas de protección a gente que ha sido amenazada de muerte. Ni más ni menos. Amenazas de muerte, sí. Y ha habido o existe violencia en esos lugares. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y efectivamente eso existe. Y yo hago la pregunta, ¿y quién lo va a hacer entonces? Claro. Tenemos que seguirlo haciendo. Si nuestro trabajo nosotros lo tenemos claro. Porque después de todo lo que ocurrió, Carabineros sigue circulando, lo que me parece bien, porque en el fondo también ya hace rato estábamos hablando de zonas donde no rige el Estado de Derecho, pero Carabineros tiene que seguir circulando por la zona de la muerte y a horas de la madrugada o de la noche, por ejemplo, para dar protección a personas que están amenazadas de muerte, para seguir revisando si es que se están cumpliendo las medidas cautelares. Es tan importante que estén los carabineros ahí porque cuando hay un carabinero hay Estado de Derecho. Y cuando se mata un carabinero se mata también el Estado de Derecho. Y eso hay que importante declararlo porque es así. Si nosotros no estuviésemos cuidando, cautelando los caminos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que seguirlo haciendo, por los riesgos que eso corresponde. Sí, el tema ha habido o hubo una, disculpe Priscila, hay una evolución, ¿cierto?, en la prestación de los servicios que nosotros entregamos con tecnología. Sí, a veces nos falta, pero evidentemente que con lo que tenemos que cumplir. Y existen y se han entregado medios que nos permiten, de cierta forma, poder cubrir estos servicios. Ya, pero en estado de excepción, ¿esos servicios no se cubren junto con militares? Va a depender, por hoy propiamente tal, se están generando los cursos de acción para que haya una
se coadyuve, ¿cierto?, en estos procesos. Pero después Y de lo que ocurrió el fin de semana con la muerte de estos 3 carabineros, ¿eso no se ha realizado? se está trabajando en conjunto. Ya. Se está trabajando en conjunto. Ya, pero qué bueno avanzar en eso, porque en el fondo la preocupación es de que ellos siguen transitando por ahí, cumpliendo este mandato de revisar las medidas cautelares. Por ejemplo, yo quiero retomar con Repe, porque una de las cosas que te quiero preguntar, Repe, es si tú has tenido la posibilidad de conversar con algunas personas para que te comenten, no sé, o si es que te han dicho algo sobre la ruta de la muerte en específico. ¿Qué se comenta ya? No, bueno, la gente entiende muy bien que de Los Álamos hacia el sur, digamos, y sobre todo de Cañete ya hacia Tirúa, la situación es muy complicada. O sea, Antequina, en el sector donde ocurrió o donde se encontraron a los carabineros, la gente tiene súper claro que la situación ahí es muy peligrosa. Hay lugares derechamente, esto he conversado incluso con autoridades de la zona, donde Yeuyeu, por ejemplo, también hay carteles que indican si entras no saldrás, el que entra no sale. O sea, hay lugares que son prohibitivos. Es muy intimidante. Incluso la misma gente del GOPE, a nuestros equipos periodísticos, también nos decían que hay sectores que más vale no ingresar, caminos rurales especialmente, o sea, zonas que están totalmente cooptadas. E incluso son cosas que afectan a la zona en todo sentido, no solamente por la violencia, por el robo de vehículos, que es muy frecuente, la droga, que también ha penetrado muy fuertemente, sino que también hablan de otras consecuencias sociales, que tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de turismo, con la falta de un montón de actividad económica que se ha habido mermada en la zona. De hecho, aquí yo estaba conversando, acércate un poco. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo. Mira, Eduardo me estaba contando precisamente de las consecuencias de todo lo que está ocurriendo acá en la zona desde el punto de vista social, económico. Tú trabajabas en un aserradero. Claro, aserradero del Colorado, ¿cierto? Bueno. ¿Qué pasó? Nos finiquitaron. Los finiquitaron. Un turno completo. Un turno completo. ¿Cuántas familias? 63 eran inicialmente, y le pregunta que le dice personalmente gerente, pero oficialmente 65. ¿Y cuáles son las razones de la desvinculación o el término de ese turno? Dentro del argumento está el tema económico mundial. Claro. Obviamente que tenemos, ¿cierto?, por la guerra, la madera está más escasa, pero el punto principal fue el desabastecimiento. El desabastecimiento de materias primas para poder continuar con los turnos. Con los procesos, claro, los procesos de producción de madera. ¿Por qué hay problemas de abastecimiento, Eduardo? Por el tema de la cosecha. Arauco tiene sus predios, ¿cierto?, que lo que pelean la ideología, ¿cierto? No va a entrar en un detalle con el tema de la ideología de los pueblos indígenas. Hay problemas de crecimiento, claro, para poder hacer las cosechas de sus bosques. Entonces, obviamente por un tema de económico, ¿cierto?, el traslado de la madera de Valdivia es muy costoso. Por eso Arauco cerró el aserradero por un tema de costo, porque no podía hacer su cosecha de los bosques que tiene aquí cerca, por lo que todos ya sabemos. O sea, en el fondo, a ustedes la situación de abastecimiento de la zona, porque los predios tienen problemas, ¿les afecta al empleo directo de ustedes? ¿Y eso es un problema constante acá en Curanilahue? Sí, porque ya nos pasó a nosotros. Yo vengo de otro aserradero que estaba allá en el Oscones 2, que se llamaba. Nosotros hubo una desvinculación tiempo atrás porque cerró un turno ahí. O sea, ya fuimos trasladados acá al Colorado, ¿cierto? Y el argumento fue el mismo, el problema de desabastecimiento. Y el problema siguió suscitándose y obviamente el problema siguió creciendo y llegó a esto. O sea, ¿qué nos espera con el tiempo? De que cierren el aserradero ese que está ahí, que claro, todos sabemos de que Arauco vive del bosque. Sí. O sea, ya la minería se murió. Entonces cada día estamos pasa esto. Pero detrás de todo esto hay un tema social igual, que está quedando la gente sin trabajo. Sí. Faenas forestales se cerraron en principio, muchas faenas forestales de cosecha. Ahora los aserraderos, que son los que procesan la materia prima y hacen el tema de exportación y todo ese cuento. Entonces, y cuéntame un poco cómo es vivir acá en la zona. La gente que hace el abastecimiento, por ejemplo, ¿tienen problemas de seguridad en el traslado? Camiones, personal... para ir desde el sur. Solamente que sí, lo sabemos nosotros, pero queremos escucharlo de gente de acá. No, la producción es diaria, pues, o sea, obviamente los camioneros, yo trabajé en Romana un tiempo recepcionando camiones y ellos hablaban, pues, o sea, la zona sur es un tema bajar acá por lo que es los sauces, el lago, ya sea por los dos lagos, porque hay dos entradas, ya sea por el lado de Tirúa o por el lado de Conturmo, es un tema la seguridad. Es un tema de seguridad. No, sí, eso... ¿Y eso afecta a toda la comunidad? Obviamente, pues estamos viendo el tema hoy día social, ¿cierto? Con la muerte de nuestros 3 mártires carabineros. Yo también me siento identificado porque cuando joven postulé a carabineros. Por razones personales, ¿cierto? Familiares no quedé.
me afecta igual, pues, o sea, porque ellos hacen una buena labor, entonces es un punto importante, un punto dramático, doloroso que haya pasado esto, pero hay más aristas. Mucho más aristas. Muchas más aristas, pues no es solamente, obviamente, o sea, detestable lo que pasó, pero nosotros ¿Qué pasa? somos tantas familias que hoy día quedamos 65 familias, que obviamente tenemos herramientas sociales que nos van a proteger, pero ¿cuántos meses? Sí. ¿Cuántos La meses nos seguridad, protegen esas herramientas recursos sociales? Y después, Esta es la evidencia. los que no, hay gente que no tiene preparación académica. Y hoy en La día- seguridad perjudica todo, disculpa Eduardo, la seguridad perjudica lo económico, pero perjudica la libertad de las personas. Yo me imagino La que calidad de vida de cuando las personas. una familia, no sé, o un trabajador toma su camioneta y tiene que irse hasta Tirúa, por ejemplo, me imagino que va con los dientes un poco apretados. A todo, pues, ni el turismo. Yo que conozco la precordillera, que es la vía del queso que se llama precordillera. Hace un par de años atrás fui una camioneta quemada de una persona, no sé si era turista o era un supervisor de Arauco, pero o sea, dime, ¿con qué seguridad tú sales al cerro? La gente que tiene estas camionetas doble cabina, que van a buscar leña, prácticamente no salen de la comuna a buscar leña. Primero porque está prohibido, ¿cierto? Hoy día hay que sacar permisos, todas esas cosas, porque un tema social de Arauco por el tema del robo, y el otro es la seguridad, o sea, te atacan, o sea, tú no puedes dejar, antes podías salir tú al campo, esta gente la conoce, toda la gente aquí en la provincia sabemos, podías salir al campo a buscar productos naturales y dejabas tu vehículo horas. Hoy día no puedes dejarlo. Bueno, Eduardo se nos acercó precisamente para contarnos que obviamente las aristas acá de los temas de violencia son muchos, la pérdida por supuesto de los carabineros, pero también la situación social y los temas de seguridad, temas de empleo que son súper importantes, que están afectando a la zona, y que eso es parte del cascabel a ese gato que hay que ponerle, digamos. Estamos acá, yo los voy a contextualizar acá en este templo